Estar en Nueva York en este momento, pero no, estoy acá en Buenos Aires, pero hoy las comunicaciones hacen que uno realmente pueda estar, por lo menos virtualmente. Efectivamente, el presidente llegó, hoy no tenía agenda oficial, solamente hizo la visita espiritual, como recordás. Recuerdan que lo primero que hizo cuando fue elegido presidente, que viajó a Nueva York para visitar la tumba de un rabino, ¿se acuerdan? Claro. Sí, bueno, eso hizo también en esta oportunidad. Creo que hay imágenes y las estamos hoy viendo, tiene Liliana, hoy tiene un día tranquilo, pero mañana, bueno, va a darse un encuentro con nuevamente con Elon Musk. Ya creo que es la cuarta o quinta reunión y ya te diría que ya el nivel de amistad que tiene con uno de los hombres más importantes del mundo, creo que ya pasa también a un terreno, si querés, más económico de interés para la Argentina. Liliana, ¿te dieron algún anticipo de lo que podía decir en las próximas horas ante la ONU el presidente argentino? Sí. Básicamente vamos a escuchar un discurso atípico. ¿Y por qué digo atípico? Porque en general cuando van los mandatarios plantean sus objeciones, su visión del mundo, algún tema puntual, cada país lo suele hacer, pero en general no hay un cuestionamiento a la institución que lo está escuchando. Bueno, vamos a escuchar un discurso en donde el presidente va a cuestionar el rol poco efectivo que están teniendo y vienen teniendo hace tiempo, y en particular las Naciones Unidas, pero no solo las Naciones Unidas, aunque hará énfasis en este punto. ¿Y por qué? Esto tiene una lógica. En realidad estas organizaciones, si querés, usando palabras de Milei, es la casta más absoluta, es la élite de la casta. Son organizaciones muy burocráticas que en algunos casos parece que se olvidaron sus cometidos. Y si hay una que lo representa con los conflictos, pensá que tenemos ya más de 2 años de una guerra con Ucrania, o sea, por mencionarte algo nada más. Venezuela. Y bueno, es sin duda las Naciones Unidas, ¿no? Venezuela, por supuesto. O sea, y estamos mencionando así al correr del pensar nada más, ¿no? Y claramente no ha servido de mucho, podríamos decir que de bastante poco. Lili, también está el ministro de Economía, Luis Caputo, y hay versiones que dicen que durante este fin de semana y en las próximas horas se va a empezar a sentar con autoridades del Fondo Monetario Internacional para así renegociar el último tramo del préstamo del fondo, ya no para obtener dinero fresco, sino para repagar deuda o fondos que necesita el Banco Central. A ver, va a haber un encuentro de Milei con Cristalina Georgieva. Ese encuentro yo no tengo la hora, no tengo cuándo va a hacerse, obviamente va a ser entre lunes y martes, ¿no? Pero eso está, o sea, me confirmaron a mí que ese encuentro va a darse. Lo que sí es muy probable, lo que va a hacer Milei es agradecer una decisión insólita que tomó el Fondo Monetario Internacional de separar de la supervisión a Rodrigo Valdés. Recordemos que fue hace poco que conocimos que el director del hemisferio occidental no se ocupa más de Argentina, algo bastante insólito. No podría decir que nunca ocurrió, porque no lo sé, pero realmente que es inédito, no te quepa duda. O sea que es una decisión importante que tomó el fondo, y si la tomó es porque consideró que los argumentos que tuvo Argentina contra Rodrigo Valdés, de considerar que no colaboraba, que no estaba ayudando con una mirada positiva a la Argentina, tenían basamento, eran por lo menos ciertos. Por eso lo separaron. Entonces, esto va a ser uno de los temas. Respecto a tu pregunta, Luis, las conversaciones por un nuevo acuerdo, o sea de las características que sea, todavía formalmente no empezaron.
Y yo te diría que van a esperar hasta fin de octubre para que sean formales. Vienen conversando, porque obviamente cuando vos elaborás el presupuesto 2025, paralelamente estás hablando con el fondo, porque es todo un diseño económico. Sí. Pero, ¿por qué fin de octubre? Porque, o más o menos hacia fin de octubre, porque es muy casi seguro que puede haber una muy buena noticia respecto a los sobrecargos. ¿Te acordás los intereses que pagan los países cuando se exceden de la cuota? Ya se sabe que va a haber una decisión positiva y cálculos muy preliminares implicarían que Argentina se puede ahorrar aproximadamente 300 millones de dólares por año. Mirá qué importante, mirá qué importante. Los saluda Luis Gasulla. Luis, buenas noches. Enseguida terminamos de procesar una información que vamos a dar a conocer de alto impacto y que tiene que ver con la causa por violencia de género que le inició Fabiola Yáñez, Alberto Fernández. Silvina Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida Silvina Martínez te va a decir cómo sigue esa causa y algunas otras. Pero una de las cosas más importantes que pasó el fin de semana y que van a seguir sucediendo esta semana, va a ser clave las próximas horas, los próximos días, tiene que ver con el caso de Aerolíneas. Disparador, resumen, ahora. Otro paro más, ¿se va a agravar el conflicto? El conflicto se va a agravar, ya está grave y se va a poner mucho peor. El Ministerio de Seguridad ha decidido hacerle una denuncia penal al señor Pablo Viró por sus declaraciones de incitación a la violencia permanente. Lo único que han hecho es complicarle la vida a la gente, la situación de la empresa. La empresa no va a seguir funcionando, así la privaticen, se perjudica a la gente, nos perjudican a nosotros. El gobierno va a intentar privatizar, punto uno. Punto dos, ya se declaró como servicio esencial. Lo que no podemos permitir es que se imponga la voluntad de un señor, que es este señor Miró, que está dirigiendo el sindicato de los pilotos hace tantos años, ya que ha generado tanto daño al país. Los vuelos se cancelan por exclusiva responsabilidad del presidente Milei y de las políticas que despliega su gobierno. Todo absolutamente normalizado en el aeroparque, no ha habido ni demoras ni cancelaciones. Hubo declaraciones del secretario de Transporte. Aclaraciones sobre el fallido paro que quiere instalar la casta sindical de ANAC. Hoy todos los aeropuertos funcionan con la adecuada seguridad operacional. Hay riesgo para la vida de los pasajeros y se encuentra afectada la seguridad de todos los vuelos. Esto dijo Viró después de la asamblea. Llevar adelante todas las acciones, buscando la reincorporación de nuestros compañeros despedidos y incrementar el plan de lucha, buscando una propuesta que nos permita componer el poder adquisitivo del salario. El Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso que las extorsiones continúen. Vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica. Liliana, efectivamente, el gobierno, ¿cuánto puede llegar a avanzar y cuándo en lo que puede ser efectivamente una privatización de Aerolíneas Argentinas, tal como se está hablando? Bueno, hay dos instancias. Los que acabamos de escuchar, que es, estamos en conversaciones con, obviamente esas conversaciones son informales. Imagínense que un proceso de privatización tiene una serie de pasos, por de pronto legales, que llevan su tiempo. Pero la situación y el conflicto de Aerolíneas aceleró, si querés, el ritmo interno en la Casa Rosada respecto no solo a la eventual privatización de Aerolíneas, sino el resto de las empresas que fueron autorizadas por la ley base. Claro. Porque por muy rápido que quieras hacer un proceso, lleva su tiempo. Yo me recuerdo, yo cubrí las privatizaciones de allá en el gobierno de Menem y algunas llevaron más de un año. Obviamente el gobierno quiere hacerlo dentro de lo que establece la ley y además para que no sean impugnadas, porque de nada sirve avanzar en un proceso de privatización y después te lo frene la justicia. Por lo tanto, ya están, recordemos que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía, una oficina específicamente para ir analizando esto, pero yo creo que van a imprimirle ya, e incluso te diría que Santiago Caputo está personalmente
analizando cómo lograr transparencia en el proceso, así Muy me bien, comentaban. Información allegados que vamos a aportar sobre de Aerolíneas Caputo. Argentinas en los próximos minutos en La Cornisa. Silvina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mira, te voy a contar sobre Aerolíneas Gate, este tema que avanzó durante toda esta semana, pero particularmente por qué es un negocio a costa del Estado. Te voy a contar una empresa que depende de Aerolíneas, que se llama Optar, y cómo fue utilizada por la Cámpora y otros sectores del kirchnerismo con pérdidas que son inexplicables. Ahora sí, información urgente. Este audio, Luis, es revelador y también seguro formará parte de la causa judicial por violencia de género contra Alberto Fernández. Habla, Luis, de cómo la utilizaban, cómo la usaba, cómo hasta se quedaba con su propio elemento para comunicarse, el teléfono celular, Alberto Fernández. Me estás humillando, ¿me das el teléfono o me estás mintiendo? ¿Querés que lo compartamos? A ver. ¿Pero qué vamos a discutir? Que vos me humillás. Te pido perdón. Me humillás. Te pido perdón. Me faltás el respeto. Pero Invitás a almorzar. Si la mía hubiera sentido invitás eso. a almorzar escondidas a una persona que yo te presenté. Escondida, pero Y no. le decís, no, pero no le digas a Fabi porque es celosa. Es la humillación más grande. Y ahora lo estás dando vuelta. Manipulándome nuevamente, psicopateándome, y no me querés dar el teléfono porque decís que yo voy. No, porque no y quiero pelear acá es nada muy con ese fácil. tema. Esto es así de fácil. Mirá Vos que- me das el teléfono, yo leo o me estás mintiendo. No, es muy fácil. Tú vas a leer. Entonces lo me que vos estás mintiendo. ¿Cómo le vas a decir a una persona? A ver, si yo no entiendo mal, Fabiola Yáñez le está pidiendo el teléfono de él para que le muestre qué es lo que tiene el teléfono, ¿no? Sí, porque supuestamente Alberto Fernández había invitado a comer a una amiga, alguien que Alberto Fernández había conocido a través de Fabiola Yáñez, o sea, Otra vez este mismo modus operandi, Luis, ¿no? el mismo modus Ya lo operandi. hablamos tantas veces. Yo estuve consultando después de que este audio le llega a la producción, a Luis, lo que me dicen es que se trataría otra vez la discusión de Sofía Pachi. Que le habría invitado a almorzar a la... ¿Y quién es Sofía Pachi para los que recién prenden la tele? Sofía Porque Pachi hay es- tantos nombres, tantos apellidos. Poné contexto. Dale, Sofía Luis. Pachi es una de las amigas que fue muy cercana a Fabiola Yáñez hasta la famosa fiesta de Olivos. Después se distanciaron, tomaron estrategias judiciales distintas. Pachi fue citada 2 veces a declarar, todavía no lo hizo. Lo que me dicen es que Pachi va a declarar muy duramente contra Fabiola Yáñez. Muy duramente contra Fabiola Yáñez. ¿Por qué? Mantuvo porque terminó muy mal la relación con Fabiola de varios integrantes de la fiesta de Olivos. O sea, sintió que le soltó la mano después de la fiesta de Sí, se Olivos. sintieron ninguneados, olvidados. Pachi fue, Ahí está, hace Pachi. poco recibió una oferta, yo no lo podía creer, pero lo hablé con su entorno, para ser integrante de Gran Hermano. No me digas. Le ofrecieron mucha plata, lo están analizando, en teoría va a decir que no, pero está buscando trabajo, así que yo no descarto nada a esta altura. Claro. Y también, bueno, se está preparando para declarar duramente contra Fabiola. Bueno, se supone que en las próximas horas, esta semana o la otra, hay dos acciones. Hay una, la del fiscal, pidiendo efectivamente, a través de un exhorto, la extracción de la información más relevante para la causa, del teléfono que tiene en su poder en este momento Fabiola Yáñez. Y la otra posibilidad es que alguien traiga ese teléfono, así como vino la mamá de Fabiola Yáñez a declarar y no hubo necesidad de ejecutar el exhorto, digamos, Silvina, no sé si me estoy refiriendo bien. Bueno, que alguien traiga ese teléfono. Y lo que sorprende a fuentes muy cercanas a Fabiola Yáñez es que hayan allanado de manera, yo te diría,
muy sorpresiva a creo que la casa y el estudio de la esteticista, la única testigo que a favor de Fabiola Yáñez dijo que de ninguna manera pudo haberse hecho ese moretón con una inyección o de botox o de lo que sea, ¿no? No, con el procedimiento que ella le hace, porque a ver, hay que entender, lo que hacía la esteticista, lo que era especialista, era plasma rico en plaquetas. ¿Qué es esto? A vos te extraen la sangre, la procesan en un aparato aparte y después te dan pequeñas microinyecciones en la cara con un procedimiento especial. Esto normalmente no te puede dejar el ojo negro como lo vimos en el caso de Fabiola. Eso es lo que declaró la esteticista. Sin perjuicio de eso, también dijo, yo no le apliqué plasma rico en plaquetas porque estábamos en la duda si estaba embarazada porque ya había hecho el procedimiento, con lo cual ni siquiera le hizo ningún tipo de procedimiento en la cara en esa fecha que tenía el ojo negro. Curioso, ¿no? Que la allanen los fiscales, los jueces, qué rápidos son, ¿no? Quizás sea una manera de amedrentar, así se dice, una persona que se supone que declaró libremente. Pero, a ver, Luis, yo lo acabo de escuchar el audio, habla de nuevo habla de la palabra humillación. ¿Crees que lo escuchemos de nuevo? Sí, habla de humillación, da a entender que hubo una infidelidad, una falta de código de intentar seducir a una amiga de su propia mujer. Y hay un concepto clave, la manipulación psicológica, ¿no? El pedido de perdón. Alberto le dice, te pido perdón. Escuchemos, por favor. ¿Pero qué vamos a discutir? Que vos me humillás. Te pido perdón. Me humillás. Te pido perdón. Me faltás el respeto. Invitás a almorzar. Invitás a almorzar escondidas a una persona que yo te presenté. Escondida, pero y le decís, no, pero no le digas a Fabi porque es celosa. Es la humillación más grande. Y ahora lo estás dando vuelta. Y dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono porque decís que yo voy... No, porque no y quiero acá es muy fácil. Esto es así de fácil. Pero vos me das el teléfono, yo leo o me estás mintiendo. No, es muy fácil. Tú vas a leer. Entonces me estás mintiendo. ¿Cómo le vas a decir a una persona? Bueno, parte de las discusiones que implican violencia. Pero otra de las cosas que se discutió la semana pasada, que va a seguir estando ahí arriba en la agenda, tiene que ver con las declaraciones del Papa. No porque muchos no sospecharan o no sospecháramos qué es lo que piensa el Papa, sino por la manera de hablar que utilizó el Papa, muy contundente. Algunos lo comparaban con un dirigente sindical, un piquetero, con un lenguaje extremadamente belicoso contra el gobierno de turno. Algunos, lo dijimos nosotros, luego Laura Di Marco, que va a estar con nosotros en la cornisa, lo empezó a pensar al Papa como una especie de jefe de la oposición. Escuchen, miren. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, como tantos policías buenos lo hacen. Pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la Iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Yo no sé si es lícito hablar de economía popular. Yo creo que sí. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular, Liliana. ¿Y vos considerás que Milei, aún sin nombrarlo, le respondió hablando de degenerados fiscales o no? Vos sabés que me quedé pensando, economía criminal, ¿el Papa se referirá al narcotráfico? Porque la verdad no se entiende bien, porque la economía criminal, la economía tradicional no puede ser. Y si quería hacer referencia al ajuste, realmente es bastante complicado, porque el ajuste perjudica a los que más... O sea, el ajuste es necesario para atacar la inflación, porque la inflación... ¿A quién más perjudica? A los más pobres, no a los más ricos. Los que tienen plata siempre se pueden proteger frente a la inflación. El pobre no se los puede proteger porque cuando va a comprar el litro de leche no tiene cómo protegerse.
por eso me quedé pensando, escuchando, yo había leído las declaraciones del Papa y de pronto pensé, bueno, ¿se referirá al narcotráfico? Quiero pensar, porque no se me ocurre que economía criminal se pueda considerar al ajuste, porque el ajuste por sí mismo no se hace, lo está haciendo el gobierno de Milei para bajar la inflación y la verdad hasta el momento lo viene logrando, obviamente de niveles altos, todavía estamos hablando de valores de 4% mensuales, estamos hablando que el año que viene, si todo va bien, la inflación podría ubicarse en el 18%, es altísima, pero respecto de donde veníamos es mucho mejor. Ahora, también es cierto que el Papa, y esta semana vamos a conocer el indicador de pobreza, que ya te digo, no va a dar bien, porque te toca el primer semestre, que es el ajuste más fuerte. El Papa, para mí el discurso de crítico es coherente con lo que viene diciendo siempre y quizás no decía tan enfáticamente de pronto en el gobierno anterior, pero el Papa tiene que hablar de la pobreza, o sea, me parece, ¿no? Claro. Hablando de economía y de economía popular, quien le respondió a Javier Milei también es Juan Grabois. Tenemos aquí la respuesta. Dice Juan Grabois: no sé si vos sos un degenerado o qué sos, pero hasta ahora tenés récord en la multiplicación de pobres. 3,2 millones en el primer semestre. Mirá que ganarle a Macri y Fernández era difícil. Realidad, no ideología. Datos, no insultos. Es lo que dice Juan Grabois en relación justamente a lo que vos mencionabas, Liliana, ¿no? Los pobres, que es un tema que vamos a conocer en esta semana. Lo que él publica es esta nota después de las críticas del Papa. Milei afirmó que la mejor política social es el equilibrio fiscal. Bueno, lo que no dice ni el Papa ni Grabois es que no es que la pobreza vino con este gobierno. La pobreza vino después de muchos años y en los últimos 4 años fue escandalosa. Y el plan platita de Sergio Massa, que usó para intentar ganar las elecciones, no sé cuántos puntos del PBI le calculan a algunos, 1, 2, 3 puntos del PBI, un escándalo, una enormidad, también impactó en la inflación, que es una manera muy clara de medir el índice de pobreza, Liliana, ¿no? Absolutamente. Cada vez que sube un punto la inflación, vos estás expulsando gente a la pobreza. Por eso digo, combatir la inflación. Y mira cuán importante será en la memoria de la gente el vivir casi sin inflación, que siempre nos remitimos a Menem, que es el periodo más cercano que tenemos para recordar una época de estabilidad. Porque después siempre hemos tenido inflación, valores más altos, menos altos que hemos tenido el último año. Sin duda el último año fue muy alto. La verdad, estábamos en riesgo de caer en la hiper por el nivel de emisión, pero realmente yo creo que si uno quiere hacer una política social de verdad, el principal enemigo es la inflación. Bueno, y también la corrupción. El principal enemigo. Y también la corrupción. Y hablando de corrupción, bueno, obviamente yo hablaba en términos sí, económicos. Claro que sí, ¿no? sí. Claro. Y obviamente el Papa se fotografió con personas, no es la primera vez, vinculadas a episodios de corrupción. No, Luis, esta foto que nos trajiste, la que vamos a ver ahora, ¿de quién se trata? Bueno, fue uno de los integrantes de este Congreso de la Economía Popular o de dirigentes indigenistas y demás, es Alejandro Gramajo, es la mano derecha de Juan Grabois, es el que maneja hoy la UTEP, fue el abogado de Grabois en las causas contra Capital Humano. Gramajo es clave. Yo vi el video completo, el Papa ingresa y se sentía tan cómodo que se pone a hablar en castellano y el que lo escolta, casi que le lleva la silla de ruedas, es Juan Grabois. El que estaba sentado anteriormente era Gramajo. Gramajo va a ser posiblemente este año indagado por Gerardo Polichita en la causa de Beliboni. Porque Beliboni, los investigadores llegaron a la conclusión que en la causa de lavado de activos de Beliboni, los caminos conducían también a gente de la UTEP. Todos los caminos conducen siempre Pérsico, Beliboni y Grabois terminan siendo socios en algunas cuestiones, Luis. No, a mí es una mirada, antes de despedir a todo el equipo especial domingo. A veces la sotana del Papa sirve para la impunidad de algunos. 2 nombres. Uno, ahora lo van a ver, tenemos un informe después del editorial nuestro, puedo hablar con expert,
Juan Grabois. Y el otro, Emilio Pérsico. Lili, muchas gracias por compartir con nosotros en este pase entre Especial Domingo y La Cornisa. Gran abrazo. Gran abrazo, Liliana. Gracias a ustedes. Muy bien. Chicos, ¿alguna cosa más para compartir? Hasta aquí llegamos. Se quedan con La Cornisa, por favor. Con vos, Luis. Me parece